Buen día, reciban un cordial saludo de mi parte. Soy Kelin Joana González Cano, estudiante del tercer semestre de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Este trabajo es un trabajo colaborativo que corresponde al curso Fundamentos en Gestión Integral. En esta ocasión les voy a hablar sobre los factores de producción. ¿Qué son los factores de producción? Son los recursos necesarios para producir bienes y servicios y que de esta manera también satisfagan las necesidades de las personas. Tradicionalmente y de manera muy general se pueden hablar de cuatro factores de producción en la actualidad. Sé que es un tema que requiere mucha más profundidad, que tiene muchos más factores que se deben tener en cuenta o que dentro de estos factores se pueden analizar diferentes aspectos, pero de manera muy general quiero hablarles sobre estos cuatro factores de producción que considero más importante al momento de producir. Primero vamos a hablar sobre el factor de la tierra. ¿Qué es el factor de la tierra? Por ejemplo, Pepito Pérez quiere generar empleo o quiere tener una empresa. Entonces, Pepito Pérez, ¿qué debes tener en cuenta para que conozcas mucho más tu negocio, para que conozcas mucho más tu empresa, el mercado, la economía y puedas tener éxito en este emprendimiento? Entonces, primero hay que identificar estos factores. Primero, hablemos del factor tierra, que son los recursos naturales, es decir, las tierras agrícolas, minerales y forestales, agua, recursos renovables y no renovables. Esta hace parte de este aspecto o de este factor que es fundamental identificar para seguir adelante en el proceso de producción. Segundo, después de identificar o de tener este factor tierra, vamos al trabajo. ¿Qué significa el trabajo? Es la mano de obra que tú vas a emplear para que pueda tener éxito el proceso de producción que vas a empezar a emprender. Sin la mano de obra es imposible que podamos tener éxito en el proceso de producción. Y no solamente hablamos la mano de obra agrícola o la mano de obra que está en la tierra labrando o produciendo, sino que también hablamos de la mano de obra intelectual, esa mano de obra que se requiere tener en la oficina, el contador, la atención al cliente, el tesorero, el economista, el gerente, etcétera, etcétera, todas esas personas que complementan el proceso de producción y que también ayudan para que tenga éxito la empresa. Entonces es fundamental también tener en cuenta que esa mano de obra no solamente se requiere o no solamente se habla del que está en el campo labrando la tierra o del que está en la fábrica realizando diferentes actividades, sino también el que supervisa, el que atiende, todos aquellos que compran y venden, todo eso abarca la mano de obra, indirecta o indirectamente, porque también tenemos mano de obra que está vinculada directamente con la empresa. También hay mano de obra que es tercerizada, pero también hace parte de ese trabajo. El tercer factor es el capital. ¿Qué se refiere con el capital? Hablamos de los bienes producidos o previamente adquiridos, es decir, si vamos a tener un proceso de producción allá en el campo, también vamos a hablar de las máquinas, vamos a hablar de los equipos, de ese mismo terreno que se necesita para poder sacar adelante la producción. Entonces, todo es ese capital o patrimonio, también lo podemos decir que nosotros tenemos o que Pepito Pérez tiene para sacar adelante su producción. Entonces también es fundamental identificar ese capital que tenemos para saber si es suficiente o no suficiente y sacar adelante el proceso de producción. Y por último vamos a hablar del factor emprendimiento. ¿A qué se refiere con este factor? Se requiere la capacidad que tienen los empresarios para sacar adelante los proyectos. Por ejemplo, Pepito Pérez quiere producir, quiere tener una empresa. Entonces es fundamental saber el emprendimiento o la capacidad que tiene Pepito Pérez para identificar, para idealizar, para gestionar, para pensar, idealizar y también tener esa astucia para sacar adelante su proyecto. Entonces, en el emprendimiento también surgen las siguientes preguntas. ¿Qué voy a producir? ¿Qué voy a sacar adelante? ¿Qué voy a producir? ¿Qué voy a gestionar? También, después de saber qué, vamos a pensar en cómo voy a producir.
¿Cómo voy a sacar adelante este proyecto? ¿Cómo si tengo pensado en hacer un proceso de producción que ahorita se está viendo mucho, por ejemplo, champús? Bueno, voy a sacar adelante o mi proyecto será producir champú. Bueno, ¿y cómo lo voy a producir? Y también cómo se va a distribuir en el mercado. Entonces ya tengo mi maquinaria, ya tengo mi materia prima, ya tengo identificado mi capital, ya tengo apropiado todo esto, pero también debo pensar en cómo lo voy a sacar al mercado, cuáles serán las estrategias que yo voy a usar para llevarlos al mercado y que tenga éxito, porque tenemos mucha competencia, entonces, ¿cómo voy a ser competente en el mercado? ¿Cómo voy a llevar a cabo este proceso de producción o estas estrategias para que llegue a cada persona, como decía al principio de esta presentación, que también satisfaga las necesidades de las personas? Entonces, ese estudio de mercado también es muy importante, que viene acá en el proceso de emprendimiento, en este factor que es fundamental. Vamos a hablar un poco más de mi región. Yo soy del eje cafetero, soy risaraldense. Entonces, ¿qué importancia tienen los factores de producción en mi región cafetera? Tienen demasiada importancia y debido también a esa producción o a esos factores de producción que han tenido presente muchos empresarios, muchos emprendedores, es que ahora tenemos mucho más reconocimiento no a nivel regional, sino a nivel nacional e internacional. Principalmente hablemos del café, que nosotros somos una región cafetera, que producimos café, que nuestros empresarios han tenido esa vocación, ese deseo, porque es una actividad en el mercado que lleva muchísimo tiempo y que también nos ha ayudado a crecer económicamente en nuestra región. Entonces, realmente es muy importante porque se tienen en cuenta todos estos factores, incluso se ha sacado a lugares internacionales, a otros países, nuestra producción cafetera, que enorgullece mucho, mucho este proceso, que nos enorgullece a nosotros los risaraldenses el tener presente esta producción de café y que también nos representa en otros países. Obviamente podemos hablar, por ejemplo, de la caña de azúcar, que no es tan potencializado como el café, pero que también es muy importante resaltarlo en esta presentación, porque la caña de azúcar también hace parte de nuestra región cafetera, de nuestra región risaraldense. Aunque no haya tenido tanto éxito, digamos, a nivel internacional, esto también nos ha ayudado a posicionarnos a nivel nacional y a nivel regional en un estatus muy importante, porque somos una región que ha producido, que ha sacado adelante las familias, porque también han habido campesinos que han tenido mucho éxito teniendo en cuenta esos procesos de producción. Entonces, realmente sí son muy importantes, incluso para los nuevos emprendedores que están ejerciendo o que están surgiendo en esta era, no solo del café, sino de diferentes mercados o diferentes puntos de producción, que también deberían tener muy en cuenta estos factores de producción y también investigar mucho más a fondo sobre estos factores para que puedan tener éxito, para que la economía de nuestra región pueda seguir surgiendo y teniendo éxito día a día y posicionarnos en un estatus muchísimo mejor por nuestra producción y nuestra región cafetera. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. En breve, este fue mi presentación y muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima.